carta de Pedro, de su segunda carta. Pueden buscar, no va a haber proyección del texto bíblico. Usted lo va a buscar en su Biblia, por favor. Vamos a llegar del versículo 11 al 18 y ahí termina la carta. Si quiere escuchar los mensajes anteriores, va a YouTube y lo busca ahí. O le pide a alguien que le aporte ese audio. La semana pasada cubrimos los primeros 10 versículos. Y Pedro se enfocaba mucho en enseñar o recordar más que todo cómo deberíamos actuar a la luz de lo que ya habíamos creído. Y específicamente la creencia que él está tratando de que la iglesia recordara y nosotros también hoy, tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Y así terminó el mensaje cantando aquella canción de Alex San Pedro que tiene que ver con Maranata, Cristo viene, porque ese era el saludo de la iglesia. Cada vez que los hermanos se reunían, se saludaban Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Es decir, que el pueblo primitivo, la iglesia primitiva tenía ese enfoque constante, continuo de recordarse que Cristo venía otra vez. Y nos hicimos 3 preguntas en el texto de los primeros 10 versículos. La voy a recordar. La primera pregunta que hicimos la semana pasada era: ¿qué necesito recordar? ¿Qué necesito recordar? Y el texto nos enseñó que la verdad que ya conocíamos, debemos recordar la palabra de Dios, el texto, las profecías, tanto como dice Pedro acá, como en el capítulo 1, lo que dijeron los profetas, hay que recordarlo. Yo sé que no hemos estudiado a Daniel, pero Israel, la iglesia sabía que tenía que recordar lo que dijo Daniel. La iglesia tenía que recordar lo que dijo Jesús mientras estuvo en la tierra, cada vez que él anunciaba que él volvería. Pero prestemos atención, o debíamos prestar más atención a lo que Pablo mismo dijo. Cristo viene y vendrá como ladrón y vendrá en las nubes. Y ahí están las cartas a los tesalonicenses, 1 Corintios 15. Y luego si vamos a Pedro, vamos a Juan, Apocalipsis. Recordar eso. La segunda pregunta: ¿qué necesito saber? Justamente necesito saber eso que ya dijimos, pero sobre todo que siempre habrán engañadores. Hermano, hay que recordar siempre que junto con el trigo hay cizañas. Siempre tenemos que recordar eso. Habrán falsos que tratarán de confundirnos. Siempre dice el texto en Pedro, habrán burladores. Personas que se van a mofar de la venida de Cristo y aún de nosotros como cristianos. Y la tercera pregunta que nos hicimos el domingo en el texto fue: ¿qué necesito no olvidar? ¿Qué es un pecado olvidar? ¿Qué es terriblemente fuerte, difícil para un cristiano olvidar? Primero, que Cristo viene otra vez. No podemos no olvidar eso. Es imposible olvidar eso. Segundo, que Él viene como un ladrón en la noche. Vimos eso en el texto. Y tercero, después de su segunda venida habrá terrible destrucción. O sea, la venida de Cristo impactará. Veíamos ahí que decía que será destruido todo, la tierra, los cielos. Y hoy va a profundizar un poco más en esto. Ahora, en los versículos que siguen, que veremos hoy, el apóstol va a exhortar, más que en esas verdades, él lo que quiere que nosotros nos veamos y actuemos en base a eso. En otras palabras, ¿cómo debemos vivir? Y esa es la cuarta pregunta y la última. 3 la semana pasada, la cuarta es la de hoy. ¿Cómo debemos vivir ante las 3 preguntas anteriores? ¿Cómo debemos vivir ante la inminente venida de Cristo, hermanos? Sin ser sensacionalista. La Biblia no es sensacionalista. Y los pastores bíblicos no debemos ser sensacionalistas, pero sí realistas. ¿Qué pasó esta semana en el mundo? Barcelona, España, en Charlottesville, qué sé yo, Estados Unidos, y eso es lo que uno ve grande, pero hay montones de acontecimientos que está pasando en Venezuela.
¿O usted cree que eso es algo fortuito? Eso es algo que, bueno, lo que pasa es que hubo alguien que se le antojó hacer eso. El mundo parece, hermano, que se apuntala hacia la venida de Cristo. Si leyéramos con detenimiento Mateo 24, Mateo 25, el libro de Daniel, las profecías, Apocalipsis, sin tener que meterle miedo, hermano, porque la venida de Cristo no debe asustar a nadie. Si está en Cristo. Asusta a los que no están en Cristo. Si usted no está en Cristo y se le paran los pelos esta mañana, es porque necesita a Jesucristo. Porque la venida del Señor debe ser tan, vamos a ver en el texto, anhelada, esperada, ansiosamente. Vamos a verlo en el texto. Entonces, antes de esa pregunta, veamos los primeros versículos 11, 12 y 13. ¿Cómo debemos vivir? Mire cómo comienza el versículo. En la versión internacional. De vez en cuando voy a citar la Reina Valera. El texto dice, ya que todo, ya que subrayarlo, ponerlo en rojo y bien grandote. Ya que todo será destruido. De esa manera, la pregunta, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable. Versículo 12. Y esperando ansiosamente la venida de Dios. Es una, pero son como dos preguntas. ¿Ven? Hay como dos cosas ahí que las voy a separar. Ese día los cielos serán destruidos por fuego. Aquí se profundiza un poco más el versículo anterior. Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Versículo 13. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Wow, hay demasiado ahí. Permíteme comenzar por el comienzo. Dice, ya que todo será destruido. Hágale la pregunta a la que está a la par suya. ¿Qué significa todo? A ver, platiquen un ratito. ¿Qué significa todo? No, pero conversen porque somos muy expertos en decir todo. Pero ¿qué significa todo? Pregúntale si eso te incluye a ti también. Todo será destruido. Ok, voy a meter un poquito aquí de una escatología bíblica que es la que creemos en esta iglesia. La escatología tiene que ver con la venida del Señor. La segunda venida, escatón, segunda venida. La segunda venida de Cristo. Ese texto ahí me está diciendo que la iglesia no va a estar en la tierra. Porque la iglesia no puede ser destruida. Pero si usted quiere creer que la iglesia va a estar y que usted va a pasar por la tribulación, Dios lo bendiga, hermano. Al final, deme un abrazo, por favor, y le voy a subir la calefacción o le voy a quitar el aire a ver si usted cree. Para mí, la iglesia no va a pasar. Y miren la evidencia, una evidencia dentro de toda la que hay en la Biblia. Ya que todo será destruido, significa todo. Tierra, cielo, mar, animales, seres humanos que estén en la tierra, sí, porque van a haber seres humanos. Después que la iglesia sea raptada al cielo, van a haber gente en la tierra. Claro que sí, hermano. Todo el que no vaya al cielo, se queda. Y se van a seguir casando. Y van a tener hijos en ese periodo de tribulación. Es decir, que al final, todo significa todo será destruido. Yo le dije que no era para meterle miedo, hermano. Pero ese es el texto bíblico. ¿Usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia? Eso es lo que dice el texto. Todo será destruido. Y sigue diciendo el texto. Perdóneme que este aparato se me está apagando. Ok, ya. Bueno, acudo al backup. Bien, todo será destruido. Entonces sigue diciendo acá, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Dice, vivir intachablemente, dice la Reina Valera, o piadosamente. Piadosamente, dice el texto. 3:11.
¿Lo pueden ver ahí? ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable. La Reina Valera dice, vivir una conducta piadosa. Piadosa. Santa y piadosa. O sea, y dice de una manera de vivir así, santa y piadosa. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos vivir? Intachable, piadosamente. Ante la venida de Cristo, hermano, nosotros tenemos que comenzar a hacernos preguntas. Ahora, lo que estoy predicando es Biblia, no pensamiento positivo. ¿Sabe lo que es pensamiento positivo? Y no voy a decir que iglesia lo hace, pero usted lo cuestionará. Hermano, ante la venida de Cristo, sea próspero. Vive en prosperidad. Si usted lo quiere hacer así, gloria a Dios. Ayúdeme con la prosperidad suya para ver si ganamos más gente para Cristo. Eso sí es Biblia. Pero oye lo que dice la palabra. Vive piadosamente, intachable. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo ante la inminente venida de Cristo de una manera que le agrada a Dios, de una manera santa, de una manera piadosa? Si no, tenemos que hacernos serias preguntas. Lo segundo, y aquí utiliza el verbo esperar 3 veces, y esta es la primera vez. Esta es la primera vez que utiliza ese verbo. Esperando, y luego en el versículo 14 también. 12, 13 y 14. Dice, y esperando ansiosamente. La Reina Valera traduce esperando y apresurando la venida del Señor. Aquí se traduce esperando ansiosamente. Ahora, yo me hacía la pregunta, ¿cómo puedo yo apresurar la venida de Cristo? Predicando el Evangelio. ¿Cómo apresuramos la venida de Cristo? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vivimos expectante ante la venida inminente de Cristo? Si vemos todo el consejo de la palabra, hay muchas cosas que podemos decir. Predicar el Evangelio, como han dicho por acá adelante. 1. 2. Yo necesito entender cuando tanto Pablo como Juan en Apocalipsis dice, la iglesia debe prepararse para el encuentro de la novia, que es la iglesia, con el novio. Tiene que prepararse, hermano. Entonces, como iglesia tenemos que prepararnos. Como iglesia tenemos que estar expectantes. Como iglesia tenemos que trabajar para que al anunciar el Evangelio, eso hacia afuera, también vivamos hacia adentro en expectativa de ese encuentro con el novio que es Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? En pureza, viviendo prácticas espirituales como ayuno, oración, no como una carga, sino como un deseo profundo. ¿Cómo fue la última semana antes de usted casarse? ¿Cómo fue? En preparación. Yo creo que más que eso. En desesperación. ¿Cuándo que va a llegar el día? ¿Cuándo va a llegar esa noche? Al fin llegó. Es como, estamos ahí. Dime, Richard, dime, ¿cómo es? Estamos expectantes de esa noche, de ese día. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Entonces, para prepararnos ante la venida de Cristo, la iglesia no puede estar acumula dinero y mete dinero en el banco. Y hermanos, vivamos. Está bien que vivamos prósperamente, hermano. Soy de los partidarios, viva como un rey. Pero hermano mío, viva los que viven como no reyes. ¿Cuántos vecinos suyos, cuántos amigos suyos, cuántos compañeros suyos no viven la vida cristiana? Entonces, viva como un rey, pero desconectado de los demás. Que se fuñan ellos. Entonces, sí es cierto que tenemos que pensar en el presente, pero sin olvidar el futuro. El texto dice, esperar ansiosamente, apresurar. Hermanos, si no estamos apresurando, y no vamos a apresurar a Dios, el día está señalado.
Pero ¿qué significa apresurar en el texto? Es prepararnos. Yo tengo que prepararme. Por eso me gusta la traducción de la Internacional, porque dice, esperando ansiosamente. Es como aquella parábola de Jesús de las 10 vírgenes. ¿Cómo estaban? ¿Y qué pasó con 9 de ellas? Ah, no, él no viene esta noche, vámonos a dormir. A medianoche, ¿qué pasó? Llegó. ¿Como ladrón? Así que Jesús lo dijo. Pablo lo pone en otras palabras. Pedro, perdón, y Pablo también en otras palabras. Pero Jesús dio una parábola y dijo, tienen que estar preparados, tienen que anhelar, tienen que esperar, tienen que apercibirse, dice la Reina Valera en esa parábola. O sea, prepararse. Vestido puesto. Vestido puesto. Novia, ¿cómo es eso de estar con el vestido puesto? Mujeres, ¿cómo es eso? Vestido puesto. Así debería estar la iglesia, preparándose para su venida. Y luego dice el texto, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, ¿la promesa de quién? Esperamos, otra vez el verbo del que estaba en el 12, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. Yo no sé si somos malos entendedores, pero se lo voy a poner al revés. En la tierra nunca va a haber justicia. Sí va a haber mamotreto de justicia. ¿Usted lo está viendo en el país? Váyase a Venezuela, váyase a Colombia, váyase a Perú, váyase al África, a donde usted quiera, váyase a Estados Unidos. Hay justicia de hombres, pero la justicia de Dios nunca la tendremos 100% en la tierra. Donde more la justicia, y está en cierto sentido citando un poco a Isaías, cuando dice, allí el león va a estar pastando, comiendo con el cordero. Allí tú podrás sentarte tranquilo a comerte un panal de miel delante del león. No va a pasar nada. Vendrá ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora es interesante la palabra que Pedro utiliza acá, porque hay dos posibles interpretaciones con esto de nuevo. La palabra que utiliza en el griego significa una nueva calidad, no renovada. Porque hay algunos teólogos o pensadores bíblicos que han dicho, lo que Pedro está diciendo es que la tierra va a ser recauchada. ¿Está visto esa goma que cuando se está gastando se recaucha? Pero es la misma goma. Pero hay otros que dicen que se ajusta más con la palabra en el griego, es que va a desaparecer totalmente y habrá una totalmente nueva tierra. Parece que eso es lo que Pedro quiere decir. No es una tierra que se va a rehacer, a recauchar. No, es que habrá otra creación. Una donde morará la justicia. Y la palabra de nuevo que utiliza Pedro a eso es que apunta. Ahora, ¿cómo dice el texto? ¿Qué sigue diciendo el texto acá? Que donde mora la justicia. Entonces, vivir en santidad, vivir en espera de la justicia implica que nosotros tenemos que aportar para que este mundo mejore, pero nunca poner la mirada en que el mundo va a mejorar. Y porque el mundo mejora es porque Cristo está en medio nuestro. Es porque la cosa, nunca Cristo va a volver a la tierra. Si mejora, Cristo no vuelve. Hay gente que piensa así. De hecho, para cierto grupo cristiano, Cristo ya vino por segunda vez. Ya estamos en el milenio. Entonces, sí, es cierto. Entonces, ya el mundo para ese grupo lo que hay que mejorarlo. Hay que apostar a que mejore el mundo. Y eso no está mal que el mundo mejore. Pero hermano, cuando el mundo quizás esté mejor y no será así, es que Cristo más rápido va a venir. No va a estar así, porque lo que habla la palabra es que habrá guerras, rumores de guerra, terremotos. Y si seguimos mencionando, la lista es enorme. Antes que Cristo venga. O sea, que va a estar mejor. Yo no creo. Ahora sí va a estar mejor. ¿Sabe cómo va a estar mejor? El egoísmo va a estar mayor. La gente tendrá mejor tecnología. La gente tendrá mejores carros. El mundo será más próspero. Pero eso significa estar mejor. Yo no creo.
Yo no creo que a eso se refiere la palabra. Sin embargo, debemos apostar a eso. Debemos apostar a transformar el mundo en el que vivimos. Yo quisiera dejar una mejor generación a los hijos y nietos antes de yo partir con el Señor, si Él no viene antes a buscar a su iglesia. Yo quisiera hacer eso. ¿Quiénes no queremos hacer eso? Todos queremos hacer eso. Amén. Queremos dejar un mejor aporte, mejores conocimientos, mejores enseñanzas, mejor país. Sí. Pero aún todo eso, Cristo vuelve otra vez. Ese es el enfoque que debemos poner. Y me gusta mucho la cita de C.S. Lewis, que escribiendo en aquella carta escrita a su sobrino, mejor dicho, carta del diablo a su sobrino, así se llama la carta, y fue escrita por C.S. Lewis, él dijo lo siguiente. Mire por qué fue el diablo que se le escribió. Escuche esto. La prosperidad une a un hombre al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. No sé si me está entendiendo. Lewis dice, cuando la gente se siente próspera, se siente que está acabando. En buen dominicano, ¿verdad? Está conectado con el gobierno, está conectado con todo el mundo. Si algo pasa, levanta el teléfono, hey, por favor. Próspero, contacto, poder, dinero, de todo. Entonces, Lewis dice, cuando el hombre se siente así, él se está amoldando al mundo. Pero eso es lo que le dice el diablo a su sobrino. Lewis dice, es todo lo contrario, es que ya el mundo está dentro de él. Es que ya el mundo está en él. Entonces un creyente donde todo lo que ve y lo que hace es porque el mundo está en él. Yo me hago la pregunta, ¿está viviendo conforme a la Biblia? No quiere que Cristo venga. Escúcheme esto. Mientras más próspera es la nación, menos Cristo existe para esa nación. ¿Sí o no? De hecho, la van a sacar de las escuelas, como ya lo están haciendo. La van a sacar de todas partes. La van a sacar de las canciones, la van a sacar de los escritos, la van a sacar de todo, porque mientras más prosperidad tenemos, el éxito es del hombre, no de Dios. Entonces, que Dios nos libre como nación, a que así sea. Que Dios nos libre y que los aportes que podamos hacer nosotros tengan que ver con eso. Aportes desde la palabra, aportes desde la Biblia, aportes desde la iglesia. Yo puedo ir y hacer un operativo médico porque Cristo así me pide. No es porque soy filantrópico, hermano. Yo creo que tenemos que apostar a esto. Entonces, ante la pregunta, y aquí va la primera respuesta, ¿cómo debemos vivir? Vivir en santidad, 1, apresurando la venida del Señor, 2, y expectantes de una nueva tierra y un nuevo cielo. Esa es la respuesta que da Pedro en estos versículos. Ahora veamos los versículos que siguen ante la misma pregunta. ¿Cómo debemos vivir? Veamos los siguientes versículos. Versículo 14 dice, por eso, por lo que acabamos de ver, queridos hermanos, mientras esperan, otra vez el verbo esperar, estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. En otra palabra, le puso el puntito a la I. Todo lo que dijo anteriormente, vivir de manera santa, de una manera piadosa, esperando. Pero ¿cómo hacemos eso? Dice, esperen, mientras esperan eso, esfuércense para vivir 3 cosas: sin mancha, sin defecto y en paz. Sin mancha. Otra palabra que quizás tenemos que explicar, tienen que vivir sin pecado o buscar una vida de santidad. Nada que tenga una mancha que a usted lo puedan señalar. Todos pecamos, ¿sí o no? Todos pecamos. Por una cosa que diga, wow, pero mira, ese es un alcohólico. Ya no es que toma alcohol, es que pasó del otro lado. Si usted se le va la mano por ahí, que la mano no se le quede pegada en el cuadro, porque entonces dice, bueno, se le fue la mano, no, pero la mano está allá. O sea,
sin mancha, que no se vea la mancha en el cuadro. Viva una vida de integridad. Y para eso tenemos que esforzarnos para ser productivos, pero esforzarnos para vivir sin defecto y en paz. Una vida piadosa, una vida en paz con el vecino, una vida en paz con los demás. Ahora es interesante que Pedro dice eso, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Lo contrario, ante mi venida no habrá paz. Entonces Pedro no está contradiciendo a Jesús, pero lo que está diciendo es, en medio de ese mundo, procuren la paz, busquen la paz, no la guerra, no la enemistad, sino busquen esa paz que le va a dar Jesucristo en medio de la tribulación, en medio del conflicto, en medio de la espera, en medio de todo lo que se va a avecinar. Y luego sigue diciendo, esfuércense para que Dios los encuentre así. He agregado aquí de otra traducción, recordar que la paciencia de Dios es con un propósito, lo veíamos la semana pasada, es para salvación. Por eso Pedro dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Con la sabiduría de Dios que Dios les dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. Por eso, hablar de segunda venida, hay que tocar a Pablo. Yo no lo he hecho porque se hace muy largo, sino nada más recordando lo que Pablo dijo. Es decir, que aquí lo dice claramente, en todas sus cartas, desde Romano hasta la última que le escribió a Tito o a Timoteo. Él se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, es cierto, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿qué es lo que Pedro dice? Señores, no solamente escribo yo, Pablo escribió en cada una de sus cartas. Entonces, esta carta está después de la de Pablo, ¿cierto? Fácil de ver. Parece que Pedro escribió después, evidentemente, así fue. Ya Pablo había escrito y posiblemente Pablo había muerto. Es decir, que todas las cartas, dice, tienen una autenticidad divina. Fueron inspiradas por Dios. Él habló. Lo malo de eso es que hay muchos que la toman para tergiversar, para confundir, para engañar. Pero todo eso acontece para salvación. Miren cómo introduce. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Cristo no ha venido porque Él quiere que tú seas salvo. Si tú todavía no has hecho confesión de fe, Él quiere que hoy tú seas salvo. Porque tú no sabes cuándo va a acontecer. 33 naciones habían en Barcelona en el accidente. Bueno, habían no sé cuántas, pero hubieron heridos o muertos de 33 naciones, incluyendo una dominicana que fue herida. ¿Quién te dice a ti que tú te vas a escapar? ¿Quién te dice? No sé. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estoy preparado para cuando venga Cristo a buscarme? ¿Estoy en paz con Él, con los demás? ¿Estoy viviendo en santidad, en pureza, en búsqueda de Dios, preparado para cuando Él venga, para cuando Él me llame? Si no es así, hermano, entonces, ¿qué esperamos? ¿Más paciencia? ¿Y cómo usted sabe cuándo se va a agotar la paciencia? ¿O a Dios no se le agota? Dios es paciente, pero está un límite. Pregúntele a Israel si se le agotó o no se le agotó. ¿Cuántas veces más por allá en el desierto? ¿Qué fue lo que Dios iba a hacer? Si no intercede Moisés de rodilla ante el Padre, Dios lo iba a eliminar. Y Moisés le dijo, espera, dame un chance. Y le dio la oportunidad. Pero ¿qué dice Romanos 9, 10 y 11? Que Israel fue quitado, Israel está sacado de los planes de Dios temporalmente para colocar la iglesia. La iglesia ocupa el lugar de Israel. La iglesia es el Israel de Dios hoy.
¿Sabe hasta cuándo? Eso sí lo sé, y usted lo puede saber en la Biblia. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Cristo viene, busca a su iglesia, Israel vuelve a ocupar su lugar, aunque por poco tiempo, bíblicamente por 3 años y medio. ¿Y qué hará? Lo que están haciendo ahora, datos reveladores para que ustedes sepan. ¿Sabe lo que está haciendo Israel ahora mismo? Los creyentes judíos, no cristianos, sino los practicantes judíos del Antiguo Testamento, practicantes de esa creencia, que tienen un sacerdote preparado, un sumo sacerdote preparado, tienen corderos preparados, tienen todo preparado, porque lo único que le hace falta, ¿sabe qué es? El templo. Porque el templo no lo han podido construir, ya que hay una mezquita construida en el lugar donde va el templo. Es decir, que esa mezquita se va de ahí en cualquier momento y el templo va a ser construido y ellos van a volver a hacer sacrificio igual que en el Antiguo Testamento. Pero eso acontecerá con la iglesia en el cielo. Pero vuelvo atrás. Lo que me interesa es esto. Si Dios quitó el trono de Israel, el lugar de Israel en sus planes y puso la iglesia, ¿quién soy yo, hermano? ¿Quién es usted? Así que no retardemos eso, hermano. Entréguele su vida a Cristo. Viva en Cristo. Viva para Cristo. Mira cómo dice el 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, qué terrible, ¿no? Manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. En otra palabra, hermano, ¿es o no es? Usted puede seguir llegando a la iglesia, véngase, actívese en los grupos pequeños, venga al discipulado, pero nada de eso le va a salvar. La salvación está en Cristo. Lo otro lo va a consolidar. Lo otro lo va a hacer sólidos, firmes en la fe, pero necesita entregarle su vida a Jesucristo. Por eso, ¿cómo debo de vivir ante la venida de Cristo? Alerta, alerta, ojos abiertos, hermano. Es más, deberíamos vivir así, mire para acá, con un ojo cerrado cuando duerme y otro abierto. Hoy si llega el ladrón, ¿no entendió el texto usted? Como ladrón. ¿Y qué usted haría? Llamar, ¿qué tú harías? Dime. Si tú sabes que esta noche va un ladrón, lo que no sabes si va a ser a la 1 o a las 5 de la mañana. Te muda. Me engañó Yanmar. Pero el ladrón tiene un GPS. Te prepara. El ladrón tiene un GPS que lo tiene guardado en tu corazón y no te lo puedes sacar. Hay un GPS ahí, que donde quiera que va, te encuentra. Entonces te prepara, ¿verdad? Porque es verdad, hermano. En mi corazón, en tu corazón ya tenemos a Cristo. O no lo tenemos. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y si no lo tienes, no es un asunto de que qué linda tuvo la predicación o qué fea estuvo. Es que tú aceptas a Cristo. Por eso tengo que estar alerta. Y por último, hermano, termina el pasaje, termina el capítulo, termina la carta igual como comenzó. El texto dice, más bien, en resumen, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crezcan. Miren, crezcan. Les voy a leer el capítulo 1, versículo 2 de esta carta. Dice el texto, y si le dan un poco más para atrás su Biblia. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Así comenzó. Ese fue el saludo de Pedro. Por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Versículo 3. Su divino poder, estoy en el capítulo 1, ¿no? Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes,
Les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y entonces todo eso se va entretejiendo en la carta hasta que llega al final, versículo 18. Y dice, más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué linda despedida, qué lindo saludo final. En otras palabras, hermanos, iglesia, crezcamos en la gracia. Gracia, favor inmerecido. Vivamos para Él, vivamos en la tierra, pero como no vivimos en la tierra. Vivimos acá, pero como que esto no es nuestra patria. Vivimos acá, pero vivimos también pensando en los cielos, en el cielo. No vivimos empedernidos aquí en la tierra. No vivimos aquí en la tierra como que no hay otra cosa más, sino que vivimos como todo fuera igual que en el cielo. Jesús así lo dijo. Jesús dijo en Mateo 6, 19 en adelante, dice, no pongan su confianza en las cosas de la tierra, donde la polilla corroe y donde el ladrón viene y hurta, mas pongan su confianza en el cielo, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni Odebrecht, ni nada allá. Allá es solo el cielo, solo Jesucristo, solo Dios y los santos, que no tendremos que robar, ni matar, ni mentir, ni engañar, sino que viviremos para Dios eternamente. Ese es el pensamiento de Pedro. Me imagino a Pedro escuchando a Jesús y Jesús dando esta parábola y Pedro ahí entendiendo, y por eso él dice, crezcan en la gracia. Vivan para la gracia. No sean justicieros, no sean avaros, no sean aquellos que están pensando cómo maquinar para tener más. Vivan en la gracia y conozcan profundamente a Jesucristo. Y el conocimiento de Cristo, eso es lo que dice la palabra. Quiero invitarles a que se queden sentaditos ahí. Vamos a escuchar, y si la pueden cantar, una canción que fue la más apropiada que encontré, y no he querido forzar mucho al grupo de adoración aprendiéndose canciones nuevas, a veces un poco difíciles de entonar y de tocar. Pero nuestro hermano Alex San Pedro tiene una canción que dice sal. Sal de salar. La sal. Que tiene que ver con esto que acabo de decir. Entonces quisiera que la viera, que la escuchara, que la pueda cantar si quiere. Va a aparecer ahí. La letra no va a aparecer, solamente el video de él que han hecho. Pero quiero que mientras ve esta canción y mientras se une, usted esté orando en su corazón. Si tú no visitas por primera vez, quiero que tú veas esto y que tú respondas al desafío que Alex está haciendo en esta canción. Y que podamos entender por qué viniste a la iglesia hoy, qué quiere Dios contigo, cuál es la respuesta que tú tienes ante la pregunta, ¿cómo debemos vivir ante la inminente venida de Jesús? Amén, hermanos. Vamos a escuchar esta canción. Tengo una
Quiero invitarle a cerrar sus ojos ahí en su asiento. No sé lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, en tu mente, mientras escuchaba: el cojo ya no baila, aunque la iglesia tiene plata. Los misioneros ya no salen porque no hay quien los envíe, aunque haya plata, aunque haya dinero. En otras palabras, hemos perdido el impacto, porque estamos más interesados y más nuestra mirada fija en los tesoros que hay aquí en la tierra, más que los tesoros del cielo. Y la palabra es clara en ese discurso de Jesús en Mateo 6. Él termina esa porción diciendo: porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y es al revés también. Donde está vuestro corazón, ahí está el tesoro. Ahí lo que más nos ocupa tiempo, lo que más nos importa en la tierra, es ese tesoro en el cual tenemos nuestros ojos bien fijados. Así que yo no sé lo que el Espíritu ha inquietado en ti en este día. O quizás si tú estás viniendo por primera vez, yo no sé lo que el Señor ha estado diciéndote, pero sí te quiero en este momento animar a que tomes una decisión. Al cerrar esta serie, el Señor ha sido muy claro con nosotros como iglesia. Muy claro. ¿Cómo debemos vivir ante su inminente venida? ¿Cómo debemos vivir ante un inminente encuentro con Dios? En el momento en que tú partas de este mundo, aunque la iglesia todavía no ha sido raptada, tú te vas al cielo, hermano. Tú vas con el Señor o te vas al infierno. Te vas a un lugar sin el Señor. ¿Cómo debemos vivir? Esa es la respuesta que Él espera y que yo te desafío a que podamos dar al Señor en esta mañana. ¿Cómo es tu vida hoy día? ¿Qué hay que cambiar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que eliminar? ¿Qué cosas tienes que agregar? Si tú no visitas, ¿qué cosas tienes que hacer? Y la palabra es clara: ven a mí, venid a mí. Todo lo que estáis trabajados y cargados, vengan a mí, porque yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie va al Padre sin mí o a través de mí. Así que el Señor es claro en esta tarde y te dice: entrégame tu vida, ven, porque quiero ser tu Señor, hacer de ti un hijo y una hija de mi reino, de mi pueblo, de mi iglesia. Yo morí por ti. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Entregándole la vida a Cristo. Ese es el desafío que pongo en esta mañana. Y antes de que cantemos esta canción, me gustaría orar por ti. ¿Qué tal si ahí en tu asiento, si eres creyente, te humilla? Nos humillamos ante Dios. Señor, yo necesito de una intervención poderosa tuya en mi vida de creyente. Y ahí tú comienzas a orar al Señor. ¿Qué áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad deben ser intervenidas poderosamente por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en tu vida? Ríndele al Señor esas áreas. Porque voy a orar en este momento por aquellos que han venido o que están en la iglesia hace un tiempo, pero no han entregado su vida a Cristo. O han frenado el obrar de Dios y no se han bautizado. O no han dado un paso de fe y de entrega, de rendición a Dios. ¿Qué tal si le dice al Señor en esta tarde ya? Dile: Señor, yo te necesito. Vamos, te animo. Si tú no tienes esa relación con Cristo, dile: Señor, yo te necesito. Quiero en este momento entregar mi vida a ti. ¿Qué tal se lo dice? Señor, entrego mi vida. Ven a mi vida. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. No lo había hecho antes. Señor, me he apartado de ti. He vivido mi vida como yo quiero. Pero hoy entrego mi vida a Cristo. Hoy me rindo a Cristo. Hoy entrego todo mi ser a ti, oh Señor, porque tú eres el Rey y ahora lo reconozco, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te exalto a ti, oh Dios. Ahora sí te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción, te voy a invitar
Si tú recibiste a Cristo, si tú entregaste tu vida a Cristo en este día, qué linda manera de testificarle al Señor pasando aquí. Voy a orar por ti. Voy a pedir a los ancianos que vengan aquí también delante, porque vamos a pedirle a todo aquel que necesita oración que puedan pasar. Si tú necesitas orar, que alguien ore por ti, ven aquí delante. Pero si tú vienes adelante porque necesitas de Cristo, hazlo saber al anciano, házmelo saber que tú vienes a recibir a Cristo, que tú estás pasando porque quieres entregarle tu vida a Jesús, porque tú oraste o porque tú quieres que nosotros oremos por ti para tú recibir a Cristo. Así que mientras cantamos esta canción, vamos a estar aquí para orar por ti. Aleluya.